Bienvenidos al quinto y último episodio de Digital. En este capítulo, como en los demás, es importante que sepáis que este video podcast forma parte del proyecto Comunidades de Práctica para impulsar la igualdad en el entorno digital o COPID, una iniciativa financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e impulsada por Fundación 11, la Universidad Carlos III de Madrid y Odiseya, dentro de los convenios de Red.es para la implementación de la Carta de Derechos Digitales. En este quinto y último episodio nos centraremos en las brechas digitales y de calidad en el entorno digital, claves para entender que no todas las personas pueden ejercer sus derechos en el entorno digital. De esta forma veremos cómo factores como la edad, la situación económica, el lugar de residencia o la discapacidad siguen marcando diferencias. Y para ello contamos con dos expertos, Patricia Yaque y Javier Anzoátegui. ¿Qué tal? Hola, encantado, muchas gracias por la invitación. Nada, vosotros, encantados de que estéis aquí. Patricia, vienes de la ingeniería y de la ciencia y eres experta en gobernanza de datos IA y fundadora de Metaverse for Good. Así es. Y tú, Javier, eres catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III. Vale, pues Javier, empezando por ti, en la introducción ya he hablado de la brecha digital, pero ¿qué es esto exactamente? Bueno, en el proyecto nosotros enfocamos la brecha digital como una auténtica brecha de ciudadanía y de igualdad. Es decir, asumimos que la tecnología ocupa lo que algún filósofo ha denominado el mundo de la vida y un adecuado uso de las tecnologías y un adecuado acceso a las tecnologías genera dinámicas de inclusión y de la misma manera la exclusión de las tecnologías es al mismo tiempo exclusión de la ciudadanía. Eso en términos democráticos es grave porque la exclusión de la ciudadanía implica exclusión de los derechos y en ese sentido la brecha digital implica esa dinámica de exclusión, de arrinconamiento de ciudadanos y ciudadanas que por encontrarse en determinadas condiciones o en determinadas circunstancias tienen especiales dificultades a la hora de acceder a esa nueva esfera pública que viene determinada por la tecnología. Claro. Y esta brecha no afecta a todo el mundo por igual, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que...? Evidentemente no afecta a todo el mundo por igual. La brecha digital tiene distintas manifestaciones o distintas declinaciones. Podemos hablar de brecha de acceso, brecha de uso o brecha de calidad de uso en función de lo que tengamos sobre la mesa. Podemos plantearnos problemas en relación con el acceso a las tecnologías, con la mayor capacidad de uso de esas tecnologías o con las utilidades, con la capacidad adecuada que el sujeto puede hacer de esas tecnologías para conseguir sus finalidades o sus beneficios. En el proyecto de investigación y en particular en esta comunidad de prácticas hemos diferenciado, hemos identificado determinados ejes temáticos que tienen que ver con la discapacidad, con la ruralidad, con la vulnerabilidad económica, con el género, claro, con la edad. Y hablando precisamente de la edad, Patricia, las personas mayores también se enfrentan a esta brecha de acceso, ¿no? ¿Cuáles son las principales barreras que viven? Tenemos que entender que efectivamente las personas a partir de cierta edad no han estado, ¿no?, en ese contexto, digamos, progresivo de tecnología que les ha permitido y facilitado, ¿no?, una entrada, digamos, mucho más ágil, ¿no?, más dinámica. En ese sentido también hay que entender que hay un salto cualitativo de la tecnología, no solamente por la velocidad, sino también por la concurrencia, ¿no?, de aplicaciones. Yo creo que un punto de inflexión evidentemente ha sido el COVID, donde antes de aquel periodo la mayoría de gestiones que realizaban, incluso en administraciones públicas transversales, bueno, pues eran directamente personalizadas en el mundo analógico, ¿no?, con algo fundamental para el ser humano y sobre todo a esas edades, que era la capacidad de escucha, ¿no?, de quién
le estaba proveyendo los servicios, ¿no? Esa interlocución que les guiaba por los pasos. Eso tiene también una impronta afectiva. ¿Cómo la falta de confianza o el miedo a equivocarse puede ser un factor que tiene importancia para las personas mayores? Al final hemos visto también, gracias al COVID, que las generaciones, los nativos digitales no lo eran tanto, ¿no? Una cosa es no tener miedo, utilizando la misma palabra que has usado tú, pero que realmente eso no implicaba el saber qué se está haciendo con la tecnología, ¿no? Las tripas, por entendernos todos, ¿no? de lo tecnológico. Y en ese sentido yo particularmente creo que ese es uno de los mensajes que ha calado mucho, porque estas, como hemos hablado antes, estas tecnologías no son familiares, ¿no? Son ajenas, ¿no? a dicho sector de la población, y eso siempre lleva a reticencias, ¿no? Además, bueno, pues los mensajes que actualmente, en cuanto a privacidad de datos, ¿no? A lo que es todo robo, bueno, pues incluso de identidades y demás problemas con desinformación, manipulación, creo que tampoco está ayudando en un sector de la población donde el miedo cada vez quizás también acompaña más, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy interesante que acaba de señalar Patricia. La relación que tiene la tercera edad con la tecnología tiene mucho que ver con la desconfianza y con el pánico ante lo desconocido y con la imaginación de peligros que no existen pero que se piensa que pueden concurrir. Y Patricia, con esto que ha dicho Javier, ¿qué tipos de apoyos pueden marcar la diferencia para una inclusión digital efectiva de las personas mayores? Yo creo que la alfabetización digital precisamente incluye el enseñar criterios, no estoy hablando de programación ni mucho menos, pero sí unos criterios básicos que de alguna manera van dirigiendo, ¿no? el diseño de la tecnología. Tienen que saber lo que en el otro sector, ¿no? Que son los jóvenes, frente a esa confianza absoluta, que también desconocen los criterios que subyacen en el diseño tecnológico, creo que hay que reforzar, ¿no? Y esa alfabetización digital, insisto, tiene que ser mucho más amplia, tiene que abarcar más criterios que los que habitualmente salen a la luz, ¿no? Y se comparten. Sí. Y hablamos del sector de la tercera edad, Javier, pero también está claro que no todos los territorios tienen el mismo acceso a Internet, ¿no? Y hay territorios como pueden ser zonas rurales o territorios con menos recursos. ¿Cómo puede afectar esto? Cuando nosotros identificamos determinados ejes temáticos, somos conscientes de que estamos frente a distintas manifestaciones de la desigualdad o de la discriminación, todas ellas conectadas entre sí, con relaciones de condicionamiento respectivo. Y en el ámbito de la ruralidad y en el ámbito de la vulnerabilidad económica, eso es muy evidente. Normalmente ruralidad y vulnerabilidad económica conceptualmente no tienen por qué ir conectados, pero en la práctica van conectados, y si a esos vectores les añadimos el vector que tiene que ver con el género o con la discapacidad o con la tercera edad, pues ya estamos frente a una sublimación de la discriminación. Y Patricia, hablando de otro sector como pueden ser las personas con discapacidad, ¿cómo impacta esta brecha digital de la que hablamos a la hora de la inclusión de estas personas? Bueno, llevamos muchos años, ¿no? con la promoción de estándares de accesibilidad que desafortunadamente no han sido de forma general, ¿no? aceptados por la industria, implementados por la industria dentro de todos los servicios digitales, ¿no? Esto es digamos, tiene una doble cara, porque por un lado la falta de dispositivos tecnológicos adaptados alejan, ¿no? a muchos colectivos del uso, ¿no? y el disfrute de calidad de los servicios, y por otro lado creo que es bien sabido que efectivamente podemos dar apertura, ¿no? Y promover, ¿no? toda, digamos, la inclusión de los perfiles
discapacidad mental, física, a través de la propia tecnología, ¿no? Entonces, realmente ahí, ya digo, juega de alguna forma con doble sentido, ¿no? Y hablando del diseño, ¿qué cosas se suelen pasar por alto y acaban creando barreras digitales? Bueno, como tecnóloga creo que casi todos debemos admitir que los criterios que subyacen a los diseños tecnológicos suelen ser económicos y técnicos, ¿no? Entonces, no hablamos realmente de colectivos aparentemente minoritarios porque existe la creencia de que son costosos. Evidentemente no hay una flexibilidad precisamente por aquello de seguir una personalización de las habilidades, ¿no? Tanto cognitivas como físicas de los usuarios. No están implementadas técnicas, digamos, de feedback, ¿no? De retroalimentación de qué está sucediendo, ¿no? Con esas incursiones dentro de los espacios digitales, ¿no? Por estos colectivos. En ese sentido, yo realmente creo que hay que trabajar de una manera mucho más unida, ¿no? Tanto lo público y lo privado para, bueno, de alguna manera, pues, relanzar, ¿no? Nuevos movimientos donde demos cabida, ¿no? a estos colectivos. Y Patricia, ¿qué conlleva que la tecnología sea realmente accesible para las personas con discapacidad? Cómo hacer un diseño más inclusivo. La propia mujer muchas veces es sujeto y objeto ausente en el desarrollo tecnológico, ¿no? Claro, esto responde a que, ahondando más también en lo que decía Javier, quiénes, ¿no? y con qué, digamos, mentalidad y con qué propósitos están diseñando la tecnología, ¿no? ¿Qué medidas no pueden faltar de estas que estamos hablando para garantizar que nadie se quede atrás en el entorno digital, Javier? No olvidar nunca que estamos hablando de derechos, que estamos hablando de igualdad. Si estamos hablando de derechos, al final estamos hablando también de libertad, de autonomía, de capacidad efectiva a la hora de realizar los propios planes de vida, los propios proyectos de vida. Y bueno, no extrañará que viniendo de la universidad subraye la importancia que tiene la formación, que tiene la formación, no solo formación pensada en los estadios iniciales de la educación, sino formación transversal a lo largo de toda la vida. ¿Y tú, Patricia? Bueno, yo creo que la sensibilidad ética, cómo abordar dilemas morales, que tiene que ver, desde luego, desde la parte de ideación de la tecnología, tiene que estar ahí presente. Creo que tenemos demasiada legislación, demasiada normativa. Nos falta saber implementarla y nos falta todavía hacer quizá una revisión, ¿no? de las brechas que pueda tener también la propia normativa. Pues muchísimas gracias, la verdad que muy interesante todo de lo que estamos hablando hoy y de las brechas de acceso y de cómo afectan los diferentes factores, así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. A vosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Igualmente, Alberto, un placer. Javier. Igualmente. Hoy hemos estado hablando sobre las brechas digitales y las brechas de acceso y cómo son factores clave la edad, el lugar de residencia, la situación económica o la discapacidad. Y como bien ha dicho Javier, estamos hablando de derechos. Y esto es importante para garantizar una igualdad real y una participación plena en el entorno digital. Con este episodio cerramos la serie de videopodcast del proyecto COPID. Gracias por estar ahí, gracias por ver los anteriores episodios y gracias por acompañarnos.